Buenas, mi nombre es Sofía Rojas y hoy les voy a estar hablando un poco de lo que es el ensamblaje de una computadora. ¿Qué es el ensamblaje de una computadora? Bueno, el ensamblaje de una computadora es el proceso de unir diferentes piezas de hardware para la construcción de una computadora funcional. Esto consiste en la conexión y configuración de lo que es la placa base, el CPU, las memorias RAM, el disco duro, las tarjetas gráficas, entre otros componentes. Ahora, antes de comenzar con el ensamblaje de una computadora, se deben tomar en cuenta las normas de seguridad e higiene para evitar posibles daños. En primera, tenemos que antes de manipular cualquier componente, se debe desconectar la fuente de alimentación. Esto para evitar cualquier descarga eléctrica. Segundo, la electricidad estática puede dañar algunos componentes de la computadora. Por esto se recomienda utilizar una pulsera antiestática que te conecte con la tierra y que te proteja durante el proceso de ensamblaje. Los componentes son bastante sensibles y para esto se recomienda evitar el contacto directo con las manos. ¿Qué más? Cada componente viene con ciertas instrucciones de ensamblaje. Es importante revisar estas normas, leerlas y seguirlas para garantizar que el ensamblaje sea correcto y sea seguro. ¿Qué se debe tomar en cuenta a la hora de ensamblar una computadora? Primero, se debe tomar en cuenta que los componentes a utilizar sean compatibles entre sí. Segundo, que la fuente de poder sea la correspondiente para cada uno de estos componentes, ya que esta es la que va a suministrarles energía. También se debe tener en cuenta que los componentes en funcionamiento generan calor. Por esto, hay que asegurarse de que el gabinete o la caja tenga suficiente espacio y suficiente ventilación para evitar el sobrecalentamiento. También es recomendable tener los cables y las conexiones a utilizar a la mano y verificar que éstas estén en buen estado. Para el ensamblaje de una computadora no solo se cuenta con los componentes del hardware, sino que también se debe contar con un conjunto de herramientas que hacen que este proceso sea más fácil, además de que son indispensables. En primera tenemos un destornillador, preferiblemente de punta magnética de cabeza de estrías, para trabajar con los tornillos. Segundo, tenemos una pulsera antiestática, como ya lo había dicho, para proteger los componentes. También se utilizan unas pinzas de punta fina para trabajar con los cables y los tornillos más pequeños en espacios reducidos, y una lámpara o una luz LED para mejorar la iluminación en el área de trabajo. Y para mantener la organización de los cables en la caja se utilizan también, es recomendable, unas cintas o unas bridas de velcro. Y estas serían las herramientas que tenemos que utilizar. Teniendo todo esto en cuenta, ahora sí, los pasos para el ensamblaje. En primero, se debe colocar la placa base. Es el primer componente que se debe instalar en el gabinete. Luego de esto vendría el CPU, que se debe instalar en el socket correspondiente en la placa base, y sobre él vendría la pasta térmica para evitar el sobrecalentamiento. Luego de esto vendría la instalación de las tarjetas de memoria RAM, que van colocadas en sus slots correspondientes en la placa base. Y luego de esto vendría la conexión de los cables de alimentación y datos. Y ya por último sería la conexión de la fuente de alimentación. Y esto sería todo. Gracias. Hola, soy Leonardo Silva y hoy les vengo a hablar sobre la preparación e instalación de la tarjeta madre. Primeramente vamos a buscar trabajar en una superficie plana, seca, antiestática y muy ordenada y limpia, ya que vamos a trabajar con un componente demasiado delicado para el CPU. Además de tomar las precauciones de utilizar una pulsera antiestática o buscar alguna manera de drenar las estáticas de nuestro cuerpo, ya que aunque la posibilidad es muy baja, nuestra estática puede
afectar directamente a los componentes de la tarjeta madre. Así que preferiblemente trabajar con estas pulseras para no tener ningún problema a la hora de manipular los componentes. Además de utilizar las herramientas necesarias, en este caso un destornillador de estría y punto de cruz. Mucho mejor si tienen el juego del destornillador que tiene varias mechas que pueden ser cambiadas. Perfecto, ya que a veces no tenemos el destornillador adecuado. Y ahora iríamos, considerando que ya quitamos las placas que trae el gabinete para poder instalar la tarjeta madre, vamos a alinearla con los orificios que tiene la tarjeta madre de la parte trasera, que estos suelen ser puertos USB, conexiones de almacenamiento, puertos de video, etcétera. Alinearlos de la manera correcta en la que van, ya que estos tienen un lugar específico donde va cada uno. Y ahora iríamos a fijar la tarjeta madre. Estos traen unos tornillos que van a fijar la tarjeta madre directo al gabinete. Vamos a hacerlo de manera cruzada para que el peso de la placa se fije de manera uniforme y asegurarnos de no apretar demasiado los tornillos, ya que, como ya lo mencioné, la tarjeta madre es muy delicada. Si apretamos los tornillos corremos el riesgo de partir la tarjeta. No queremos eso, así que apretar lo suficiente para que la tarjeta madre quede fijada al gabinete. Y ahora vendrían los componentes previos, es decir, conectar los cables de disco duro a la por SATA, conectarlo la fuente de alimentación, que el conector principal es de 24 pines y el que va al CPU, que es de 4x4 o 8 pines. También conectar los periféricos frontales. Esta parte es muy importante, ya que estos periféricos suelen mucho pasar de que uno lo instala de manera incorrecta, ya que al ser tantos los cables tan dispersos podemos cometer el error de conectar uno de reinicio en el apagado y viceversa, y cometer este error, y a la hora de probar vamos a tener muchos problemas con ello. Así que preferiblemente hacer esta parte con calma, identificar bien cuáles son, a dónde va a ir cada uno, guiándose por el manual del fabricante, o si tomaron una foto de cómo estaba antes la tarjeta madre, perfecto, para no tener ningún problema con los periféricos frontales. Y las tarjetas de expansión, si se las queremos instalar, como las que son las tarjetas de RAM que van al notch, teniendo en cuenta el tipo de tarjeta de RAM, ya que no todas las tarjetas de RAM pueden ser compatibles con el CPU. Es decir, hay varios modelos como el DDR4, DDR5, que son específicas para un CPU. Así que tener en cuenta, si van a comprar una tarjeta de RAM o lo que sea, tener en cuenta que sea el adecuado para su CPU, ya que habrían malgastado el dinero en algo que ni siquiera es para su CPU, no lo podemos utilizar. Así que tener eso en cuenta y conectar los cables de la fuente de alimentación, ya lo mencioné, pero obviamente vamos a volver a armar lo que es las placas del gabinete, asegurarnos de que todo esté conectado correctamente antes de continuar encendiendo el CPU. Verifiquemos correctamente, con calma, para que no tengamos ningún problema a la hora de encender el CPU, ya que suele cometerse mucho este error de que uno hace las cosas muy apresuradas a la hora de hacer instalaciones y cuando vamos a encenderlo tenemos un 8. Así que verificar con calma si todos los componentes están conectados correctamente, guiándose por el manual del fabricante o alguna foto que le hayan tomado antes a la tarjeta madre para guiarse y conectarlos correctamente. Entonces iríamos directamente a cerrarla, fijándonos que todo esté bien. Pondríamos las placas correspondientes del gabinete, conectaríamos y probaríamos a ver si todo está funcionando correctamente, y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Sal López y yo les voy a hablar sobre el tercer y último punto: configuración del hardware o uso del sistema y verificación de los componentes y unidades del mismo.
Vamos a comenzar hablando de lo que es bootear. En informática, bootear se refiere a todo el proceso que conlleva lanzar un sistema operativo. Básicamente, todo el proceso que ocurre después de que nosotros presionamos el botón encendido. Este proceso ocurre en una sola manera. Cuando nosotros presionamos el botón encendido, la electricidad comienza a fluir a través de nuestra placa y de los componentes y periféricos de nuestro computador. Lo primero que se carga es un pequeño microchip EEPROM donde se almacena la BIOS. Este microchip se encarga de básicamente gestionar y manejar todos los componentes, y lo primero que hace es lanzar un pequeño software llamado POST. POST se encarga de verificar que todos los componentes del computador estén funcionando y estén conectados correctamente. Posterior a que el POST sea ejecutado, la BIOS busca en las distintas formas de almacenamiento, dígase un pendrive USB, un disco duro interno, un disco duro externo o un CD-ROM, un gestor o un iniciador de arranque de un sistema operativo, también llamado bootloader. Posterior a eso, lo que hace es ejecutarlo directamente en la memoria RAM. El bootloader se encarga de cargar todo el sistema operativo en la RAM, lo que incluye los controladores, la interfaz gráfica y los distintos servicios. Ahora vamos a hablar sobre varias especificaciones o términos que utilicen. Vamos a comenzar con la BIOS. La BIOS corresponde al acrónimo en inglés de Basic Input Output System, el cual es un pequeño firmware insertado en un microchip de memoria EEPROM, es decir, una memoria de solo lectura borrable y programable, que básicamente almacena un software capaz de gestionar todos nuestros componentes, lo que va desde lo que sería configurar el voltaje que se le dirige a los componentes, hasta en los casos donde nosotros tenemos una gráfica integrada, pero también tenemos una gráfica externa. Al momento de iniciar el computador, la BIOS por defecto quiere utilizar la interna. Nosotros ingresamos y cambiamos nuestra configuración para decirle que utilice la externa. En algún momento o eventualmente la BIOS se tiene que actualizar debido a los distintos componentes nuevos que van saliendo del mercado. Durante las actualizaciones de la BIOS es circunstancial de que no se corte ni la comunicación con el servidor ni la fuente de poder, por el hecho de que cualquier error va a ser catastrófico y va a corromper todos los archivos de esta. Hay una alternativa a la BIOS, que es la UEFI, que es básicamente para los modelos más nuevos que integra los modelos más nuevos de placa, y se encarga del mismo propósito que la BIOS, con la diferencia de que tiene muchísimo mayor compatibilidad entre los distintos componentes nuevos, además de que tiene una bonita interfaz gráfica. Seguimos con lo que es el POST. El POST responde al acrónimo de Power on Self-Test. El POST se encarga de, como dije, comprobar que todos nuestros componentes estén bien y correctamente conectados. En los computadores suele lanzar una lista, un informe con los computadores y la marca del fabricante. En computadoras actuales, esto simplemente se salta y se ejecuta en segundo plano sin mostrar absolutamente nada. En caso de que tengamos algún problema o alguno de esos componentes esté fallando, va a decir al usuario que dicho componente está fallando y que por ende no se puede iniciar, y posterior a eso se apagará. En algunos casos, cuando no tenemos video, ella va a emitir una serie de sonidos o un pitido característico. Le sigue el CMOS o el semiconductor complementario de óxido metálico. Es un pequeño microchip de almacenamiento RAM volátil, el cual es alimentado por una pequeña batería de litio. Aquí básicamente se almacena lo que sería la información personalizada de la BIOS y la fecha y hora del sistema. Si nosotros retiramos esta pequeña pila, lo que va a suceder es que la BIOS va a volver a sus configuraciones de fábrica. Y por último, el bootloader o gestor de arranque. El bootloader básicamente se encarga de de ejecutar en la RAM lo que sería el núcleo del sistema operativo, denominado kernel. Posterior a eso se encargan los demás servicios, la interfaz gráfica y las distintas aplicaciones de segundo plano. Listo. Vamos a lo que sería los distintos tipos de arranque. Existen tres formas de arranque. El arranque en frío, en donde pasamos de básicamente el estado de reposo o donde no hay electricidad hasta lo que sería el encendido completo. Este es muy útil debido a que, por ejemplo, hay errores que se almacenan en la memoria RAM. Al momento de nosotros apagar el sistema, la electricidad se corta y toda la información en la memoria RAM se pierde, lo que conlleva que también se pierdan los errores temporales. Le sigue el reinicio, también denominado como warm boot. Básicamente es cuando nosotros le damos al botón de reiniciar en nuestro sistema operativo y lo que hace es una regresión hasta la BIOS, la cual vuelve a cargar el sistema. Este es muy útil para lo que sean las actualizaciones de software de la BIOS o del sistema operativo, que permite cambiar distintas partes del código sin interrumpir nuestro flujo de trabajo. Y el último tipo de arranque es el de arranque externo. En la BIOS configuramos que priorice a los otros tipos, aparte del almacenamiento interno, básicamente lo que sean los pendrives, el CD-ROM o un disco duro externo. Aquí lo que hacemos es básicamente decirle a la BIOS que utilice un gestor de arranque externo. La ventaja principal de esto es que podemos utilizarlo para arreglar el sistema principal, para cambiar de sistema
o también para sencillamente llevar un sistema personalizado portable a todas partes. Uno de los bootloader más, o que considero yo que es más conocido, es Group, el cual tiene la función de permitir el multiboot mediante la fragmentación de la memoria, lo que nos permite tener distintos tipos de sistemas operativos en un solo tipo de memoria. Eso fue todo, muchas gracias.